Como cada martes al mediodía, les damos la bienvenida a una nueva edición de este espacio, en nuestro segundo año junto a ustedes. Les invitamos a compartir 60 minutos de información, opiniones, análisis, intercambio y reflexión sobre nuestro acontecer político y social. Con una mirada comprometida y haciendo especial foco en las temáticas departamentales y municipales de nuestra capital, comienzan a oírse una vez más Voces de Montevideo. Preguntando qué fue de la vida. Vienen cielos, vienen fuegos, viene a mar, viene a mar, viene a mar de Montevideo. Buen mediodía, audiencia. Estamos comenzando este programa número 83 de Voces de Montevideo, la comunicación diferente. Y bueno, ya le damos la bienvenida y saludamos a Majo y a Adrián, que me acompañan hoy en la conducción. Bueno, muy buenos días para todas y todos. Me gusta esa, ¿no? Ahora a toda la audiencia, como esa el cosa énfasis, corporal. Exacto. El énfasis. Buenos días, ¿cómo Daniel, están? Majo. Buenos días, audiencia. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar por recordar el celular del programa. Adrián, ¿cómo era? Dale, 092-41-1001. Bárbaro. Por ese celular pueden mandar mensajes a través de ese celular y de nuestras redes sociales para participar del sorteo que este mes se va a hacer el 20, o sea, no este mes, el próximo mes de diciembre, el día 20, como regalito de Navidad, digamos, y que consiste en el sorteo del libro de Carlos Jaffe, Rodney Arismendi y el Partido Comunista de Uruguay. Así que bueno, a mandar mensajes entonces diciendo que quieren participar del sorteo con el nombre, los últimos números de la cédula y a ver entonces qué oyente se hace acreedor o acreedora de este libro que está muy bueno. Estuvimos entrevistando a Jaffe la semana pasada y bueno, nos dio un panorama amplísimo de a qué se refiere el libro, así que esperamos que entonces que participen muchos de nuestros oyentes y muchas de nuestras oyentes. Muy bien. Vamos a la presentación de apuntes de nuestra historia con el compañero León D'Amico. D'Amico. Perfecto. Bueno, llegamos entonces a la columna Apunte de nuestra historia a cargo de León D'Amico, que como siempre empezaba con música y bueno, contanos, ¿cómo estás primero que nada? Muy buen mediodía para toda la audiencia, como todos los martes, un gusto estar con ustedes. Para nosotros también. Y bueno, estábamos escuchando a Soulfly, Ajá. Una banda brasilera, y este tema es una versión de un clásico de estos tipo bossa nova que se llama Sí. Uma para Uma y habla del fútbol. Oh, pero está en portugués, así que mejor Sí. de ese tema hablamos Sí, poco, no, sí. No, y hoy vamos a hablar de fútbol justamente. Pero no del partido de ayer. No, por Yo supuesto. entendí perfecto cuando en una parte de la canción dijo fútbol. Claro, Fuchibol. 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 Pero No, para hablar del partido de ayer, viene después dentro de un par de horas las voces Sí, del fútbol, claro. que se encarguen ellos de la Pero el polémica, título de es los mejor, palos. dice el fútbol y la revolución. Ah, Sí, ahí en va. realidad, me gusta. Caramba. En realidad, ayer preparándola, tendríamos que ajustar un poco el nombre del ciclo, porque va a ser un ciclo. Podría ser deportes y lucha de clases, Mirá, o fútbol y lucha de clases, más que el fútbol y la revolución. perfecto. Antes que nada, hacer una brevísima introducción. Nosotros tenemos que pensar que el fútbol llega a nuestras costas a mediados del siglo XIX de mano de los
Inglés, británicos. seguro. Sí. O sea, el fútbol llega de mano baja de los barcos Ujú. y se expande en el Uruguay a medida que se expanden los trenes. Exacto. Porque a medida de que se va ampliando la red ferroviaria y se van generando empresas británicas en el interior del país, Ujú. los británicos organizaban junto a sus empresas equipos de fútbol. Algunos de cricket que después se dedican a... Exactamente, pero si nosotros vamos a ver los nombres de muchos de estos clubes, hacen referencia a industrias británicas o a los británicos, como Ujú. el Kirk, antecesor de Peñarol, Ujú. el Midland, el Anglo, el Albion, Sí. los clubes que se llaman Ferrocarril, o si nosotros vemos el estadio más grande, creo que es el más grande de Salto, se llama el estadio Dickinson. Claro. Y Dickinson Ujú. no es un apellido criollo. Sí, sí, Y eso- el primer equipo criollo realmente fue en 1899 que Bueno, se fundó. sí. Mira cómo sabe. No Daniel. tengo ningún inconveniente en reconocerlo, Es siendo hincha de impresionante. Peñarol. Así que no vamos a entrar en ese tipo de polémica. Pero bueno, es cierto que el fútbol llega al Uruguay de mano de los ingleses, rápidamente se criolliza, hay un proceso de criollización y pasa de ser un deporte foráneo a ser adoptado por las clases populares uruguayas del Ahí va. naciente estado oriental que se estaba recién desarrollando. Y tenemos que ver que el fútbol surge como un deporte de caballeros, Ujú. que era lo que practicaban en las universidades británicas. Sí, sí. Y si estamos hablando de universidades británicas del siglo XIX. Acá se desvirtuó todo. No, pero que tenemos que pensar que Por los que suerte. jugaban no eran trabajadores, sino Claro. eran los hijos de la alta burguesía, de Ujú. la alta sociedad, pero que rápidamente es adoptado por las clases populares como un deporte y un esparcimiento. Ujú. Y también se da una cuestión de esto de los equipos de las fábricas. Por ejemplo, en Inglaterra solo el Arsenal era Sí. los obreros de los arsenales Sí. de fabricaciones militares, Exacto. pero que los dueños de las fábricas empezaron a fomentar la práctica del deporte porque era mucho mejor tenerlos entretenidos jugando al fútbol Claro. que organizando Que andar organizándose en un sindicato, por exactamente. ejemplo. Pero bueno, hay varios estudios sobre esto y sobre todo una vez que se instauran las 8 horas de trabajo Ujú. y el descanso semanal, las vacaciones y todas estas reivindicaciones, los obreros empiezan a tener tiempo libre, algo que no tenían Claro. anteriormente. Y la historiografía se ha dedicado a estudiar las cuestiones materiales de la clase obrera. Ujú. O sea, la vivienda, el salario, la forma Claro, de organización y Poco le ha dado bola a sí, estas cuestiones. a las cuestiones del tiempo libre. Claro. Entonces yo, Esparcimiento. para armar esta columna me basé en un trabajo de Rodolfo Porrini, un historiador uruguayo, Sí. que se llama Izquierda Uruguaya y Culturas Obreras, propuestas al aire libre el caso del fútbol, entre Bien. 1920 y 1950. Perfecto. Y lo que habla es que a partir de las 8 horas y todo esto, Sí. los obreros empiezan a tener tiempo libre real. Y el estudio, él nombra como pioneros en el estudio del tiempo libre de los obreros y el deporte a los historiadores británicos Hobsbawm y Thompson. Ujú. Y bueno, y en Uruguay él es uno de los primeros que se pone a estudiar realmente En el medio local, digamos. en el medio local cómo se desarrolla, en qué utiliza el tiempo libre la clase obrera, Ujú. pero desde la perspectiva de la izquierda. Claro. Y es muy interesante ver cómo hay una disputa del deporte por parte de las clases, o sea, de las izquierdas frente a el fútbol burgués que le llamaban, Ajá. que estaba representado en la AUF o en la Federación Uruguaya de Fútbol, Sí. cuando hubo ese cisma. Y bueno, y lo que hay también una cuestión muy importante de promoción de la salud, porque nosotros pensemos las condiciones de trabajo dentro de las fábricas eran de hacinamiento y de muy mala higiene, llamémosle. Entonces, la promoción del deporte, disculpen, la promoción del deporte también tenía que ver con esta cuestión de promover la vida sana entre los obreros. Bien. En esta disputa del deporte se genera una corriente que es generar como una institucionalidad alternativa a la institucionalidad burguesa. Ujú. Y en esta cuestión de que existe la AUF y los clubes uruguayos, los obreros de izquierda generan ligas alternativas. Ajá. Y tenemos casos de ligas
anarquistas, que fueron los primeros, socialistas y comunistas. Mirá, divididas así. Porque se política, organizaba o por partido, en el caso de los socialistas y los comunistas, o por sindicatos. Si se recuerdan que cuando hablábamos de la división que había a principios del siglo XX en Uruguay, eran esas tres vertientes muy marcadas y separadas entre sí. Bien. Pero bueno, entonces las izquierdas buscan generar actividades al aire libre y en el tiempo libre de los obreros, por lo tanto se genera espacios de cine y teatro para lugares cerrados, y también una cultura de actividades al aire libre, llevando adelante picnics, obreros o excursiones al campo y competiciones deportivas. Bárbaro. Entre estas tres vertientes de alternativas de organizaciones de deporte estaba la que ya hablamos acá la vez pasada, la Federación Roja de los Deportes. Sí. Que la Federación Roja de los Deportes surge de la Internacional Roja de los Deportes, y si llamamos Internacional Roja de los Deportes, estamos hablando del principio del siglo XX, la década del 20, ¿a quién puede responder? A la Tercera Internacional. Claro, surge como un organismo de la Tercera Internacional que se expande en todos los partidos comunistas del mundo, ¿no? En esta cuestión de buscar generar organizaciones revolucionarias, pero también organizaciones deportivas que estuvieran dentro de estas organizaciones revolucionarias. Claro. Para disputarle la hegemonía, no usaban este término, esto es un término posterior, pero disputarle la hegemonía al deporte burgués y generar competencias sanas entre obreros, y también en buscar, en esta cuestión de la salud y el bienestar físico, de que los obreros puedan estar también preparados para las tareas revolucionarias que se proponían. Exacto. Entonces, esta Internacional Roja de los Deportes se crea en el año 21, y en el Uruguay se crea la Federación Roja de los Deportes prácticamente inmediatamente después de que se crea el Partido Comunista de Uruguay. Perfecto. Estábamos viendo hace unos cuantos programas que el partido se funda entre el 20 y el 22, Exacto. y en el 23 se forma la Federación Roja de los Deportes en nuestro país. En Uruguay. Sí, y que tiene como el primer registro que se tiene sobre la actividad de esta federación es de 1923, la primera competencia que Porrini en el trabajo cita una publicación que se llamaba La Voz de los Choferes. Mirá. Que aparentemente, dice Porrini, respondía a la Organización Juvenil Comunista y llamaba a organizar en talleres y fábricas equipos o teams, como se decía en esa época, de fútbol, voleibol, básquetbol, boxeo, etcétera. Entonces, que cada fábrica, cada taller, los obreros se organizaran en un equipo. Y al año 24 existieron 21 equipos de fútbol solamente, además de otros deportes, ya más deportes individuales como el boxeo, ciclismo y alguna otra cosa más, pero 21 equipos de fútbol que competían en una liga propia, entre los que estaba el Alas Rojas, el Leningrado, la Comuna Fútbol Club, Hacia la Igualdad, Libertad, el Soviet, Guardia Roja, Mate Amargo, ya es más un poco criollo el nombre, el Sportivo Ejido y otros más que eran los equipos que se habían organizado dentro de esta Federación Roja de los Deportes. Mirá. Y bueno, y estamos también en el medio de cuando Uruguay empieza a ganar todo. Sí, Como claro. con la selección A nivel internacional, seguro. Claro, porque tenemos en el 16 que sale campeón de la Copa Sudamericana, que es el antecesor de la Copa América, que le gana a Argentina y sale el primer campeonato internacional de la selección uruguaya, de la Celeste. Y después estamos con los Juegos Olímpicos del 24, el 28 y el Mundial del 30, que es era la época que le ganábamos a todos y en todos lados. Exacto. Y frente a esto hay como una reacción, podemos llamarle, de los obreros diciendo, o de las izquierdas, llamando a los obreros a no participar de estas cuestiones del fútbol burgués, porque lo consideraban que se enaltecía el chauvinismo y el patrioterismo para... que es bastante cierto, digo, ¿no? Es cierto, sí. O sea, triunfa el chauvinismo sobre y embrutece a las masas frente a los problemas reales que tenían. Entonces, frente a esto se genera toda esta liga, esta nueva liga, y como en respuesta a esto del 16,
los obreros, o sea, la Federación Roja de los Deportes genera una selección, un seleccionado con todos los mejores jugadores de estos equipos, y se tiene el primer encuentro internacional donde se resaltaron, según lo que dice Porrini, los valores del internacionalismo proletario, Claro. con el seleccionado de la Federación Roja de los Deportes Argentina, y que jugaron su primer partido en el 25 acá en el Uruguay. Ajá. No tenemos noticias de quién ganó, pero Porque en realidad no importaba demasiado. claro, porque ¿no? lo que dice la crónica es que más allá de los resultados o del chauvinismo que podía surgir de enfrentarse a argentinos y uruguayos, Seguramente le ganamos igual, ¿no? lo importante era lo importante era el confraternizar entre obreros. Exacto. Pero bueno, no sé, acá no aparece el resultado en ningún lado, pero cuando juega Ya lo sabemos. cuando juega el seleccionado de la Federación Roja de los Deportes contra el seleccionado de la Liga de los Anarquistas, sí se dice que le ganamos a los anarquistas. Bueno, Faltaría más. Pero bueno, no, la idea era Sin traer... camisetear para nada. No, pero qué necesidad. En esta cuestión de ir viendo de que en esta primera etapa de desarrollo de los partidos comunistas internacionales y del nuestro en particular, aquello que habíamos hablado de que Arismendi lo calificaba como el periodo de infantilismo revolucionario, Sí. de verbalismo revolucionario, esta expresión de generar deportes alternativos o ligas alternativas a las establecidas fue una política muy buena, o sea, algo que llevaron adelante, que tuvo mucho desarrollo y más o menos hasta los años 30. Después dice Porrini que seguramente con el advenimiento de la dictadura de Terra y la represión, claro. Ya no hubo mucho más espacio Se para jugar a la desarticuló pelota, todo, sí. pero que había quedado esta experiencia como una muy buena experiencia de una alternativa a los deportes burgueses, como se llamaban en esta Muy época. interesante. Igualmente, este tema no lo vamos a terminar acá, porque Bien. esto que hablábamos de la primera experiencia internacional, el próximo martes vamos a hablar de la mayor experiencia internacional que jugó el seleccionado de los rojos uruguayos. Sí. No jugaba la celeste, sino que jugaba la roja. La roja en este caso. Y bueno, vamos a estar hablando sobre los Juegos Olímpicos Obreros del 28 o las Espartaquiadas de Moscú y la participación el seleccionado de la Federación Roja de los Deportes en representación de los proletarios uruguayos en la naciente Unión Soviética. Muy bueno, León. Bueno, Sí. esperamos ansiosos Sí, entonces el martes que viene. Habría que ver después de esa época de creación del fútbol y por qué se creó y todo eso, a la época con el tema de la globalización y los que nos traen también, la FIFA y todas esas cosas, capaz que da también para comparar, decís vos, sí. el ayer y el hoy. ¿En qué situación Bueno, estamos hoy por hoy? Vamos a que León elija los temas de su columna. Vamos. Bueno, pero puede haber un intercambio. Somos muy ocurrentes en todo. Vamos a la música, Fede. ¿Cómo estás? Bien, allá nos dice que bien. El Fede Lima, como siempre, en los controles. Bueno, y volvemos entonces al final de esta primera parte y vamos a dar algunas noticias de nuestra cartelera. Venezuela, segundo acuerdo con la oposición, es el triunfo de la política. Así fue calificado el acuerdo firmado el sábado en la Ciudad de México por parte de la delegación de la República Bolivariana de Venezuela y un sector de la oposición. El denominado segundo acuerdo parcial para la protección del pueblo venezolano fue firmado por los representantes de las partes luego de su lectura por parte del jefe negociador por el Reino de Noruega, Dag Nylander, destacó el diario venezolano Últimas Noticias. Este segundo acuerdo, agrega al medio de prensa, solicita a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, apoyo para el diseño, establecimiento e implementación de un fondo fiduciario único que tendrá como objetivo ampliar la implementación de medidas de protección social al pueblo venezolano. Para el representante noruego, Nylander, el acuerdo confirma
que el proceso de diálogo es la mejor vía para encontrar una solución política e incluyente para Venezuela, solución que está y siempre estará en las manos de los propios venezolanos. El jefe de la delegación por parte del gobierno y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, explicó que dichos recursos serán destinados a diferentes proyectos de atención social y permitirán avanzar hacia la elaboración de un plan conjunto de mejoras de infraestructuras, acceso a los medicamentos y desarrollo escolar, entre otros aspectos. Por vía de este acuerdo, estamos rescatando más de 3.000 millones de dólares que van directamente al financiamiento de educación, salud, electricidad, a la atención directa de las víctimas de las tragedias por las lluvias que ha sufrido Venezuela por motivo del cambio climático, enfatizó el parlamentario venezolano. Los fondos recuperados, puntualizó, son una parte importante de los que se bloquearon e informó que aún existen más de 20.000 millones de dólares de la República Bolivariana de Venezuela bloqueados, represados e injustamente apropiados por el sistema financiero por sanciones que violentan el orden internacional. La atención a esta situación, el representante del gobierno bolivariano ratificó la decisión de su gobierno de insistir en las discusiones que se den con la oposición venezolana para que todas las medidas coercitivas unilaterales sean levantadas. Bueno, en otro tema, sí, perdón. Dale, Trabajadores de UTEC lamentan pérdida de democracia institucional tras eliminación de cogobierno. El pasado martes, el oficialismo aprobó la eliminación del cogobierno en la Universidad Tecnológica UTEC y todos los miembros del Consejo Directivo serán representantes del Poder Ejecutivo. El presidente del sindicato de UTEC, Marcelo Ubal, cuestionó la eliminación de la representación docente, estudiantil y de trabajadores y empresarios impulsada por la coalición oficialista. Es una pérdida importante de democracia institucional y de formación democrática. El cogobierno no solamente es más eficiente que una conducción más vertical como la que se aprobó, sino que es una forma de hacer ejercicio de democracia y fortalecimiento republicano, dijo al programa Nada que Perder de M24. Advirtió que se limita a la institución en la libertad de ciencia y no hay ningún consejo investigativo que asegure las libertades necesarias para expresarse libremente en temas que puedan no ser de interés para una confederación empresarial de trabajadores o para el propio gobierno. La UTEC formamos parte del proceso de transformación educativa y hay una política de gobierno actual que busca reducir el mínimo los espacios de participación. Esto va en línea de una lógica y una perspectiva contraria a la tendencia regional y mundial. Todas las autoridades pasaron a ser elegidas por el Poder Ejecutivo. Hay una restricción muy grande de la perspectiva de docentes, trabajadores, empresarios y estudiantes. Se va a nuclear la perspectiva del gobierno cada 5 años con ausencia de políticas a largo plazo. Lamento. Representantes de más de 50 ciudades latinoamericanas presentes en la cumbre de Mercociudades, delegaciones de más de 50 gobiernos locales de América Latina, representantes de organismos internacionales, de entidades académicas y de organizaciones sociales asisten a la 27ª cumbre de Mercociudades, que se desarrolla hoy, martes 29, mañana miércoles 30 de noviembre y el jueves 1 de diciembre en Montevideo. Entre las y los participantes se encuentran Verónica Magario, vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Núñez, prefecto de San Pablo, Irací Hasler Jacob, alcaldesa de Santiago de Chile, y Fernando Grey, intendente de Esteban Echeverría y actual presidente de la red Mercociudades. Por Uruguay participan integrantes de intendencias de 9 departamentos. En esta cumbre, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, asumirá el rol de presidenta de Mercociudades para el año 2023, mientras que la directora de la División Relaciones Internacionales, Fabiana Goyeneche, estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva. Mercociudades es una red que agrupa a 364 ciudades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Ecuador, Uruguay y Venezuela, donde viven más de 120 millones de personas. Esta edición de la cumbre se desarrolla bajo el lema Ciudades Amigas, Ciudades Más Verdes, y la agenda
a considerar tendrá 3 grandes ejes temáticos: ciudades ambientales sustentables, ciudades de cuidados y ciudades innovadoras. Se realizan encuentros de los distintos espacios de trabajo de Mercociudades, entre los que se destaca la Asamblea de Ciudades, que será el cierre y reunirá a las más altas autoridades y actores destacados de la región. Además, en esta instancia se dará a conocer la Declaración de Montevideo, un documento que reflejará los principales compromisos, demandas y preocupaciones de las ciudades de la región en torno a diversos temas prioritarios a nivel regional y mundial. Por ser ciudad anfitriona, la Intendencia de Montevideo organiza un espectáculo musical a cargo de Rubén Rada, hoy, martes 29, a la hora 21, en el Teatro de Verano, y cuyas entradas ya están lamentablemente totalmente agotadas. El repertorio incluirá temas de distintos géneros: candombe, murga, milonga, cha-cha-cha y merengue, y el show estará acompañado por bailarines de tango. Muy bien. Continuamos. Sí, vamos rapidito entonces a algunas cuestiones de cartelera. Dale. De los próximos días. Bueno. Arrancamos Montevideo sin barreras en el mes de la discapacidad. Más derechos, más inclusión. Habrá música, deporte, talleres, conversatorios, actividades lúdicas y paseos turísticos. Del 28 de noviembre al 3 de diciembre, de 14 a 22 horas, en la explanada y atrio de la Intendencia de Montevideo. La grilla completa de las actividades está publicada en las redes sociales de nuestro programa, así que pueden consultarla allí. Bien, venía a participar del desfile inclusivo en el marco de Montevideo sin barreras en el mes de la discapacidad. Eso se realizará hoy, martes 29, a las 19 horas, atrio de la Intendencia de Montevideo, y como le decías, más derechos, más inclusión. Muy bien. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida, que se celebra el 1 de diciembre, se realizarán jornadas de testeo, de detección rápidos, confidenciales y gratuitos en la explanada de la Intendencia de Montevideo y sus policlínicas. Esto se realizará los días 29 y 30 de noviembre de 14 a 16 horas y el 1 de diciembre de 11 a 19 horas. Por más información, en montevideo.gov.ui/node/58739. Perfecto. Muy bien. Tango y candombe en el Museo del Carnaval. 3 de diciembre, Día Nacional del Candombe, de 11 a 16 horas, Museo del Carnaval, le reiteramos el lugar. Con entrada libre esto, es Entrada importante libre. también. Ajá. Actuarán Cuarén 1080, Africaña y Lonjas de Cuarén. Hablar una clase abierta y gran cierre del taller anual Percu de Murga de Esquinas, del programa Esquina de la Cultura, y se realiza entonces, como decías, Majo, en el Museo del Carnaval, que queda en la Rambla 25 de agosto de 1825, número 218. Invitan Montevideo Montevideo Cultura, MEC, Ministerio de Turismo y CIAT-IC, Me Comisión Interministerial de Apoyo al Tango y Candombe. No, me gustó porque se invita y dijimos, bueno, vamos todos. Estamos todos invitados. Estamos todos todos y puestos todas ahí, invitadas. exactamente. Así que bueno, cerramos esta primera parte entonces y nos vemos, nos escuchamos en unos minutos. Bueno, y ya estamos de nuevo en esta segunda parte de este programa número 83 de Voces de Montevideo, la comunicación diferente. El eslogan lo vamos a empezar a imponer repetir porque está siempre. muy lindo, está muy Bien. bueno. La comunicación. Sí, ¿la qué? No, quise decir. Bien. Comunicación. La comunicación Seguimos. Tan comunicados estamos. Bien. Bueno. Vamos a la segunda parte. Exacto, y como siempre, bueno, en esta segunda parte tenemos una entrevista, ¿verdad, Adrián? Exactamente, contamos hoy con la presencia del director del Departamento de Desarrollo Económico de la Intendencia de Montevideo, Gustavo Cabrera. Bienvenido, Gustavo. ¿Cómo estás, ¿Cómo Gustavo? andan? Buenos días. Hace Hacía ratito tiempo- que está. Sí, por acá. Hacía tiempo que no te teníamos en el programa, ¿eh? Es verdad, pero siempre Bienvenido, de haber llegado antes siempre es un placer escuchar a León. Bien. Sin lugar a dudas. ¿Solo a León? No, pero la columna que tiene, Y las todos, cosas que obviamente. decimos nosotros. Bueno, bárbaro. Gustavo, vamos a hablar hoy del tema cedeles, digamos de esa forma. Ya habíamos estado hablando de esto, ¿verdad? Pero bueno, recordanos un poco y a la audiencia fundamentalmente de qué se trata los CEDEL. Si no Sí. se enojan, como elemento capaz A ver, que yo no me enojo previo. por nada. Bien.
Me encanta eso. Hoy capaz que arrancar primero con el tema de los 2 años que se cumplen hoy del gobierno. Ah, muy bueno. Porque Bien, nos va a bien. permitir luego enganchar la parte del CEDEL, que me parece que Perfecto, va a estar Adrián. importante, ¿no? Con esa característica que tiene, 2 años diferentes, en un marco particular, porque el primer año Sí. fue fundamentalmente de pandemia y hoy de crisis social. Bueno, caracterizarnos vos, Gustavo, cómo ha sido estos 2 años, ¿no? Bueno, sí, el sábado, el 26, se cumplieron los 2 años de que se asumió el gobierno por parte de la compañera Carolina Cose Ajá. a su frente. Y la verdad que, bueno, un poco lo que decías, Adrián, se asume en el medio de la pandemia. Claro. Ustedes recuerden que, de hecho, las elecciones debieron ser aplazadas Claro. producto de la propia pandemia. Ujú. Entonces, eso es un primer elemento que es imposible no ponerlo arriba de la mesa a la hora de poder ver esto. Ustedes recordarán que cuando se asumimos en el marco de algunos elementos que impactaron muy fuertemente en la Intendencia. El primer elemento fue que cuando se presentó, después hubo alguna modificación, pero cuando se presentó el presupuesto nacional, que tiene ahí una parte, cuál es el presupuesto que van a tener las intendencias, a la Intendencia de Montevideo se le recortó una parte de su presupuesto. Detalle no menor, ¿no? Sí. Ujú. En su momento, después sí tuvo alguna modificación y no impactó tanto, pero en su momento la presentación del cambio es como si hubiéramos recortado, yo lo voy a poner en estos términos para que se entienda, Dale. como si hubiéramos recortado el presupuesto entero de un año del Departamento de Desarrollo Social y de Cultura, Claro. que durante un año No hubiera un peso destinado para eso. para eso, o que durante 3 años no hubiera un peso para desarrollo económico. Sí, sí. Claro. Que hagamos el ejercicio de pensar qué pasaría, ¿no? Pensémoslo Claro. en esos términos. Seguro. ¿Tá? Eso fue lo que el primer elemento que tuvimos que arreglar. El segundo elemento es que hubo un planteo que se hizo que tuvo que ver con el ABC. Ujú. Todos conocemos el planteo del ABC, Ajá. donde la compañera Carolina claramente cuando se presenta dice, bueno, en general en las intendencias el ABC es alumbrado, barrido y calles. Claro. Para nosotros el ABC es la gente. Claro. Por lo tanto, el ABC va a estar enfocado en el marco de la pandemia, en esta crisis social y económica que tenemos en la gente. Por lo tanto, el programa ABC, ¿sí?, que es un programa para atender esa crisis, ¿sí?, lo que hizo fue enfocarse en ello. Apoyo básico a la ciudadanía. Apoyo ¿verdad? básico a Claro, la que es lo que ciudadanía. significa. Exactamente. Entonces, bueno, a partir de eso lo que nosotros podemos decir es que mientras nosotros desarrollamos algunos programas y tomamos algunas definiciones, teníamos una contraparte que era el gobierno nacional que iba en otro sentido, en forma permanente. Claro. Y esto también hace a la diferencia que podemos tener en esto. Yo en su momento tuve buscando además financiar algunos aspectos del ABC, porque bueno, Claro. implicaba un costo importante. Claro. Hablaba con algunos entes financiadores, digamos, y que nos decían, bueno, pero ustedes para poder hacer esto, ¿cómo coordinan con el gobierno nacional? ¿No? Una Ujú. pregunta razonable, Seguro, totalmente. Entonces, un poco yo lo que le dije, mira, yo le voy a graficar cuál es la situación. Digo, puede ser que algunas cuestiones, por más que discurso, Claro. son cuestiones. Claro. Nosotros, el 2 de diciembre del 2020, es decir, a pocos días de haber asumido el gobierno, Ujú. y en uno de los empujes más fuertes que tuvimos de COVID, decidimos cerrar el casino. Ujú. ¿Por qué? Porque entendimos que no era una actividad esencial, Claro. ¿sí?, era un lugar donde la gente en realidad pasaba mucho tiempo Claro. encerrada, ¿sí?, y que podría Claro. ser un foco. Sí, sí, sin duda. ¿Sí? Esto con los perjuicios económicos que podría llegar a tener. Obvio. Es decir, el casino lo tenés que seguir manteniendo en sus costos, pero no vas a tener ingresos. Claro, claro. Tan sencillo Así como que tenés eso. pérdida. ¿Está bien? Claro. Es decir, a pesar de eso, no tuvimos, se quedó balanceado, pero lo cierto es que los costos eran menores, pero habían costos, ¿no? Es decir, Ujú. Sí, sí, esa sí. era la situación. Pero bueno, eso era Pero- necesario. Pero era ¿no? necesario, Claro. tomamos esa definición. Claro. ¿Sí? Y al mismo tiempo que tomamos esa definición dijimos, hay un trabajo
rumbo a los espacios públicos, porque tienen que estar cuidados, Ajá. porque la gente necesita tener esos espacios públicos Seguro. cuidados, y tomamos otra definición. La gente tiene que poder parar la olla, y si tiene que poder parar la olla, implica que los espacios que tiene, ¿sí?, como las ferias, en general, pero los espacios de comercialización teníamos que ampliarlo en el marco de los espacios públicos, pero sabiendo que teníamos que cuidar todos los protocolos que establecía el Ministerio de Salud Pública. Más ¿Sí? lo que tiene la Intendencia. Más lo sí, que ¿no? tiene la Intendencia. Claro, por pero supuesto. el rector en esto era el Ministerio de Salud Sí, sí. Pública. Ajá. Nosotros cerramos el casino, ¿sí?, y abrimos un montón de espacios en este sentido. Ujú. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo el gobierno nacional? Exactamente. lo Los contrario. casinos quedaron abiertos, Claro. ¿sí?, y el Mides había tomado la definición de cerrar proba. Ujú. ¿Sí? Es decir, que cerró los espacios de los emprendimientos, ¿sí?, para la gente que se conformaba en cooperativas, etcétera, en el Mides. Claro. Esa fue la diferencia. Acá no es una diferencia de un programa, es un problema conceptual. Sí, sí. En este marco es que nosotros, y hablando de los 2 años, porque me parece que es esto lo que tiene Ujú. que ver, es, en estos 2 años lo que vimos fue un retiro progresivo, ¿sí?, pero constante, del Estado Nacional en los distintos lugares. Claro. Ejemplo, retiros de Socate. Vayan a preguntar dónde encuentran psicólogos, psiquiatras infantiles en los distintos Ajá. lugares. Ujú. ¿Sí? Mientras la Intendencia, retiro, bueno, ni hablar de las policlínicas, mientras la Intendencia, ¿sí?, lo que hizo, pues la Intendencia no tiene la capacidad de sustituir al gobierno No, nacional, por supuesto. ni es su rol hacerlo. Claro. Pero frente a la necesidad que tiene nuestro pueblo, sí responde. ¿Mm? Entonces, respondió con el plan ABC, responde con la apertura de las policlínicas. Bueno, recién ustedes estaban en las noticias brindando Sí. una serie de ellas donde ponían algunas de las cuestiones. Respondió, a su vez, con una nueva estrategia de limpieza, apoyado en el ABC, ¿sí?, porque es verdad que teníamos una dificultad. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? Bloquear el préstamo del BID. Ahora, no se lo estaba bloqueando al equipo de gobierno que hoy nos toca estar, se lo estaba a la gente. Y por lo tanto, a pesar de eso, ¿sí?, la respuesta de la Intendencia no fue, bueno, no se puede hacer nada, no hacemos nada. No, respondimos con lo que se llamó, con lo que se recordarán, la actividad en el Estocolmo, ¿sí? Sí. Y se respondió con el plan B. Voluntarios, ¿sí? Plan B de B larga, de victoria, ¿sí?, porque hoy vamos a ir adelante. Y fue con voluntarios que se inundaron una cantidad de centenares, ¿sí? Después con el ABC, con el ABC Trabajo, oportunidad laboral, que se estuvo desarrollando, para poder desarrollar esa estrategia de limpieza. Y así seguimos. Y en cada uno de los espacios hemos... ¿Cuál fue el problema? No teníamos las condiciones para responder a las necesidades urgentes que tenía nuestro pueblo. ¿Qué es lo que realizamos? Fue el Montevideo se adelanta. Claro. ¿Sí? En el marco del Montevideo se adelanta, ¿qué es lo que dijimos? Y bueno, los espacios públicos son una complicación, hay problema de seguridad que el gobierno nacional no responde. ¿Sí? La Intendencia en esto le dijo al gobierno nacional, ¿sí?, Ministerio del Interior, Mides, porque estaban muy preocupados por la situación, por la gente en situación de calle. Sí. Esto es Antes, cuando una no eran opinión, gobierno. una opinión mía. No. Ahora esto es una opinión mía. Están más preocupados, ¿sí?, porque no se vea que para resolver el problema bueno, de fondo. ¿Está bien? Los metí, como los sacaban Sí, de la... sí. Exacto. No, ¿Qué con es lo eso que dijo la contamos. ¿Qué es lo que dijo la Intendencia? Nosotros podemos hacer el esfuerzo y estamos dispuestos a hacer el esfuerzo de duplicar, ¿sí?, en nuestros equipos y nuestros recursos para atender la situación de calle, Claro. pero necesitamos también el esfuerzo y la complementariedad de parte del Ministerio del Interior Ujú. y del MIDE. Estamos esperando todavía. Va. Sí. ¿Está bien? Entonces, esta ha sido un poco la lógica de trabajo en estos 2 años. Y a pesar de todo eso, en el Montevideo se adelanta, ¿sí? Resolvimos los temas, o sea, estamos planteando en un trabajo de resolver con inteligencia artificial, ¿no?, resolver los problemas de congestión en el tránsito, Ajá. de movilidad. ¿Qué hizo el gobierno nacional? Bloqueó la posibilidad de los corredores eléctricos, Claro. que se le presentó al Que se le presidente. propuso al presidente. ¿Sí? Por lo tanto, hicimos eso. Frente a la no respuesta de seguridad que tiene el gobierno nacional, nosotros respondemos con un plan de iluminación en todos los espacios públicos para que puedan ser más seguros. Claro. El otro día en la cuenca, en el espacio de la cuenca de Casaballe, nos decían
las distintas instituciones, los vecinos, etcétera, de la dificultad de hacer actividades en el espacio público por problemas de seguridad. Claro. Se han suspendido elementos por problemas de seguridad. Sí. Ni hablar de la situación de Marconi, que ustedes también la conocen. Bueno, la respuesta de la Intendencia ha sido esta otra. Y esto es lo que ha marcado los 2 años. Y yo les hago una cuestión porque creo que corresponde que él lo pueda explicar de mejor manera. Pero Federico Penino, compañero que está en la División de Ejecución Presupuestal de la Intendencia, yo creo que él puede perfectamente desarrollar esto. Yo creo que el presupuesto que presenta la Intendencia, que presentó hace unos meses, ¿sí? La Intendencia es un presupuesto que uno podría decir en un contexto de crisis y en un contexto, ¿sí? Yo diría también de acoso, digamos, ¿no? Es decir, de arrinconar al gobierno de Montevideo. Por lo menos de dificultar y de poner palos en la rueda que tanto hablaron. Yo diría de ellos, arrinconarlo, ¿no? Porque Sí. ¿cómo el gobierno de Montevideo presenta un presupuesto claramente de izquierda? Porque es un presupuesto claramente de izquierda, ¿sí? Y en vez de sentirse arrinconado y pasar, lo que hace es salir hacia adelante. Claro. Se impulsa. Va con el Montevideo, se adelanta, con sus propios recursos para hacer las cosas en el 2023 y la confianza que tiene el sistema financiero porque todos se presentaron para prestarle plata a la Intendencia. Ahí va. Por lo tanto, esto que sería bueno que hablarlo con Federico, Claro. pero digo, esto es lo que en estos 2 años hemos hecho. Ya lo vamos a invitar a Federico justamente para el próximo programa. Perfecto. Esto es lo que hemos hecho en estos 2 años. Esto es lo que estos 2 años han significado. Y lo que van a significar los próximos, ¿sí? Porque obviamente esto no termina en esto, la tónica va a ser esta va a ser la respuesta, porque creo yo que no es una cuestión de discurso, sino que como se ha visto, ¿sí? La preocupación, el centro, ¿sí? Que hemos tenido ha sido nuestro pueblo, nuestra gente. ¿Sí? Pero además, como siempre decimos, ¿no? Es decir, el departamento, Montevideo, las ciudades, no se desarrollan de cualquier manera. Claro. ¿Sí? Y creo que para nosotros, porque lo podemos decir de esa manera, hay un desarrollo, ¿sí? Orientado con una perspectiva de clase, que no es lo mismo. Claro. Y me parece que esto también, hay un tema de que Montevideo se hubiese desarrollado de todas maneras en 30 años de gobierno frente amplista. ¿Sí? Ahora, el tema es... ¿De qué forma, no? ¿De qué manera? ¿Para Claro. dónde? Exacto. Entonces, creo que estas son las cosas que nosotros es importante ponerlos arriba de la mesa y poder charlarlo y verlo. Y lo otro, que creo que es un tema en el programa, y esto me parece que es también un tema central y que la compañera Carolina lo ha puesto arriba de la mesa, es que no se puede gobernar talenteando. Claro. ¿Sí? Hay que gobernar en base a evidencia, hay que gobernar sobre base científica. Estudios, claro. O sea, hay que estudiar los temas. Claro. ¿Sí? Y de esta manera, en el programa nosotros tenemos establecido la alianza estratégica con la academia, particularmente la Universidad de la República, que es la que produce el mayor conocimiento en el país, pero también con la UTU, también con la educación pública y con la academia pública. Mientras el gobierno nacional, ¿sí? hizo lo que hizo con el presupuesto para la universidad, ¿sí? También. O lo que no hizo. No, también arrinconándola, acosándola, sí. etcétera. La Intendencia de Montevideo ha firmado pero yo diría a esta altura, decenas de convenios con la Universidad de la República, apoyándose en el trabajo científico, en la evidencia, para desarrollar. Claro. Creo que el ejemplo, y el otro día lo decía Carolina cuando lo hicimos, creo que el ejemplo del tipo de convenio que tuvo que ver también con el trabajo que hicimos de desarrollo económico fue el convenio que firmamos en la sede del PIT-CNT, además, donde participaba la UNRWA, ¿sí? La Unidad Técnica de Alumbrado Público de la Intendencia, la Facultad de Ingeniería, ¿sí? Y elaborado el proyecto desde Desarrollo Económico, donde lo que se plantea es, nosotros tenemos una sustitución de luminarias, vamos a tener cerca de 300 toneladas de sustitución de aluminio y por lo tanto, ¿qué vamos a hacer con eso? Y cuál es la forma de, sin contaminar, ¿sí? Que eso se transforme en una materia prima de desarrollo productivo. Claro. Bueno. ¿Sí? Esos son los convenios que estamos haciendo, esas son las cuestiones que trabajamos. Entonces me parece que estos son los elementos importantes. Sin duda. Como el plan de vivienda sindical también. También cuando se brinda, cuando se fueron brindando las tierras que ahora se... Pero ¿esto qué significa? Significa que está el Estado que lleva adelante las políticas públicas, Claro.
está Pero está la apoyado, academia, claro, apoyado en donde los conocimientos desarrolla científicos, el conocimiento científico, y están los y los trabajadores. Totalmente. Entonces, esto es lo que, bueno, si esto es lo que hemos hecho durante 2 años, lo que vamos a seguir haciendo, y me parece que claramente hay 2 visiones de país, ¿no? Como vos decías, Claramente. son políticas realmente de izquierda, ¿no? Lo que vos decías hace un Exactamente. rato. De verdad que sí. Seguimos, entonces, ahora sí, vamos a Tomamos. a caer en lo que ya había intentado Claro. hacer originalmente Al en la principio, pregunta. dale porque tiene que ver. Ahora sí, Sí, digo, sí. podemos aterrizar en esto. Gustavo, ¿qué me puedes decir de los CEDEL? Recordame un poco lo que es, recordanos a la audiencia sobre todo. Sí, vieron que no hablé nada de eso porque venía para No, la segunda exacto. parte, pero No, se hemos hecho está mucho en estos perfecto. 2 años. Bueno, los CEDELES son los centros de desarrollo local. Ahí está. ¿Sí? Que nosotros tenemos instalados, son infraestructuras en determinados territorios. Ujú. Que eso que tenemos instalado, desarrollo de distintos programas, buscando, ¿sí? En nuestro caso, porque dependen del Departamento de Desarrollo Económico, Claro. ¿sí? El desarrollo económico con perspectiva local. Bien, Se tenemos trata- 2, ¿verdad? se trata de- Tenemos, O- tenemos 2. A nosotros, en este trabajo que hemos venido haciendo, hemos empezado a manejar no exclusivamente el término de CEDEL, sino Ajá. que son CEDELes, Ajá. sino cuál es el tipo de infraestructura instalada que tenemos en los territorios para desarrollar estas políticas. Más allá del nombre que le Más des. allá del nombre que le demos. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir, sí, es verdad, tenemos lo que conocemos como el CEDEL Carrasco, Sí. ¿sí? Tenemos el CEDEL Casaballe, Sí. ¿sí? Pero también tenemos el PTI. Ajá, claro. Bien. ¿Sí? O sea, tenemos el municipio E, por decirlo de una manera, el Seguro. municipio D, pero también tenemos el municipio A. Ahí va. ¿Sí? Un PTI PTI está en el cerro, claro. que está en el Cerro, que es el Parque Tecnológico Industrial del Cerro, que ahora el 8 de diciembre, disculpe que yo vaya metiendo algún chivo, No, pero está perfecto. el 8 de bárbaro. diciembre firmamos un convenio entre el PTI y la Universidad de la República. Mirá, ¿sí? justamente Porque hablando de lo que estabas. que el Apex está ahí al lado y como trabajamos conjuntamente. Y como no voy a spoilear, se va a hacer un anuncio muy importante Bien. allí vinculado bueno al nuevo tener trabajo. igual la primicia Estaremos Sí. atentos entonces al 8. Al 8 se que lo vamos a estar anuncie. haciendo allí, donde va a participar la intendenta y el rector Ajá. en esto, debido a la importancia que va a Sí, tener el claro. anuncio que realizaremos. Y el año que viene, el PTI cumple 25 años. Ah, mira. Y también trabajaremos en una conmemoración de los 25 años durante todo el año. Porque, Bien, bien. Y cerraremos obviamente el 8 de diciembre que viene con esos 25 años, pero va a ser un trabajo de todo el año donde capaz que ahí tendremos otra charla respecto a esto. Muy Pero yo bueno. digo, cuando hablo de infraestructuras instaladas se trata de esto, Ujú. y nosotros estamos buscando tener otras infraestructuras instaladas en este sentido en los distintos, básicamente Municipios, en por los ejemplo. municipios, Ahí va, claro. sí, pero en los municipios donde entendemos que hay la mayor necesidad Seguro. en este sentido. Digo porque nosotros le solicitamos a la economista Alejandra Pico, que es del Instituto Cuesta Duarte, que estuvo trabajando cuando se dio ¿se acuerdan el informe aquel que sacó el Ministerio de Trabajo y el PIT-CNT sacó su Sí. estudio de coyuntura? Ajá. Le pedimos que si nos podía hacer 3 cortes, que, o sea, agarrar Montevideo, Gobierno Nacional, y que pudiera hacer un corte de estudio etario, Ajá. la situación del mercado laboral, básicamente, etario, territorial, por lo tanto definió 3 zonas en Montevideo, ¿sí? Y de género. Bien. Por bien. lo tanto, nosotros lo que podría, o sea, en ese sentido, digamos, lo que podemos decir es que el enfoque está dado territorialmente en la periferia de Montevideo, Sí, claro. ¿sí? Obviamente el desempleo femenino es mayor, Sí. Ujú. ¿no? Y tenemos una dificultad en los jóvenes. El juvenil también. Sí. ¿tá? Digo porque estos son elementos que podemos manejar. Una pregunta, capaz que en los minutitos que nos queda, que no quiero dejar pasar. ¿Qué caracteriza al CEDEL en la relación trabajo, territorio, población, desarrollo productivo, que es lo que vos venís planteando? ¿Qué tipo de economía caracteriza o qué conceptos caracterizan al CEDEL? Bueno, yo no me animaría a decir qué tipo de economía. Estamos en una economía de mercado, Claro, capitalista, y nos manejamos en Poco eso. podemos hacer Sí, desde estamos inmersos en eso. Lo que sí buscamos son algunas diferencias Bien. para poder trabajar. A eso. Primero, el CEDEL navega como en 2 líneas. Uno es la creación de unidades productivas, Ujú. ¿sí?
lo que yo lo llamo así, pero lo que normalmente conocemos como emprendimientos, Ahí va, incubadora de bien. emprendimientos, y lo otro tiene que ver con la formación y la capacitación laboral. Ajá. ¿Sí? Todo esto en el vínculo permanente con el territorio. Bien. Cuando hablo del territorio hablo no solo del Consejo Municipal, no solo de los consejos vecinales, hablo de las instituciones que están en el territorio, ¿sí? Ajá. De todo tipo, desde los clubes de fútbol, ¿sí? Hasta los sindicatos. Sí, 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 claro. Y a eso le sumamos la participación en las mesas que se crean. Por ejemplo, en el municipio de participamos de 6 mesas, afrodescendencia, diversidad, etcétera, es decir, de mesas en las cuales participa la comunidad y el CEDEL es un actor más, Ajá. ¿sí? En esto. El CEDEL, en el marco de capacitación, tiene cursos en coordinación con primaria, con la UTU, Ujú. pero también del Centro de Formación y Estudios de la Intendencia de de Montevideo, donde funcionarios, directores y de jerarquía importante con mucho conocimiento brindan cursos con certificación. Bien. Y la otra parte que tiene que ver con la producción, que era lo que nosotros estamos apostando a las infraestructuras colectivas, Claro. ¿sí? Y desde ese lugar el trabajo. Eso, 2 ejemplos, las cocinas comunitarias Sí. y el espacio colaborativo textil. ¿Sí? Bien. Y a esto le hemos incorporado un elemento adicional, que es lo que le llamamos el Banco del Tiempo. Sí. Bien. El Banco del Tiempo tiene que ver, ahora sí, con otro tipo de cuestión. Acá lo podemos decir. Nosotros tenemos un librito muy, muy lindo, que no es muy grande, que es ganancia, precio y valor. Ajá. ¿Sí? Ujú. Y acá nosotros lo que estamos poniendo es que el intercambio, es decir, cuando hay una infraestructura pública de Claro. la cual uno hace usufructo, ¿sí? Seguro. Para poder desarrollar algo, entendemos que, y obviamente es totalmente gratuito y no tiene Sí, sí, sí. ningún costo, deberíamos, ¿sí? Al usar eso, dar una devolución comunitaria. Exacto. Lo que nosotros Bien. estamos diciendo es el 10% del tiempo que se usa en esa infraestructura pública sea devuelta a la comunidad, ¿sí? En tiempo, no en costo de ningún tipo. Claro, El claro. tiempo es En un trabajo, costo. de alguna Claro, forma en tiempo, ¿sí? Por lo tanto, es desde que puedo dar, ¿sí? un taller a las Ajá. ollas populares sobre inocuidad alimentaria, Claro. ¿sí? Ujú. Hasta lo que pueda Sí, surgir. sí, sí. Entonces, en ese sentido, el Banco del Tiempo tiene una parte que no es simplemente eso, sino que también implica establecer la red comunitaria para saber cuáles son las necesidades de la Claro. comunidad, y en ese sentido que el Banco del Tiempo esté a la En altura. que invertir ese tiempo, digamos, Exactamente. que se necesita, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí es donde estamos yendo Bien. en esa pregunta que vos hacías, Adrián, Ujú. concretamente con el tema de las infraestructuras. Estamos buscando que en los próximos años poder cubrir al menos un par de municipios más, ¿sí? Y trabajar en ese sentido, siempre con el sentido comunitario del desarrollo local, porque como nos pasó en la mesa con los vecinos en Malvin Norte, Ajá. es verdad que tienen un problema grave de seguridad, como allí Claro, lo planteaban, claro, claro. pero uno de los temas centrales que aparece es el trabajo. Sí. Y la dignificación del trabajo para nosotros es un elemento central. Sin duda. Y bueno, y dentro de un par de semanas probablemente, si hay un aspecto que tiene que ver con esto, que es que vamos a firmar un convenio también con la Universidad de la República y también Ujú. con la Asociación de Feriantes, ¿sí? Vinculado a un estudio que tiene como objetivo central la dignificación del trabajo de los trabajadores en las ferias. Bien. Perfecto. Bien. Bueno, cerrando ya, alguna cosita que te haya quedado colgada, algo que nos quieras adelantar o que quieras de alguna actividad que quieras promocionar, no sé. Sí, lo que quisiera decirles es que el 14 de diciembre, Ahí va. a la 1 de la tarde, en la Sala Mayolo de la Universidad de la República, aquí en el rectorado, con la presencia del decano de la Facultad de